Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá no sea tan taquillero, que se llama la bronquiolitis. Para muchos quizás será una sorpresa porque de pronto se quedaron con la idea en el pregrado de que la bronquiolitis es una enfermedad únicamente de pediatría, porque era el primer episodio sibilante en el menor de 2 años y ya. Pero resulta que la bronquiolitis es una patología frecuente, común en los adultos y en algunos escenarios puede ser muy útil para llegar a diagnósticos avanzados como patologías autoinmunes e inmunodeficiencias. Espero que el video les guste muchísimo. Recuerden que si quieren apoyar nuestro contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. De igual manera, los invito a seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicinainterna, por donde estamos compartiendo con ustedes cada que subimos un video y cada que tenemos algún tipo de evento. Y por otro lado, los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresfmed, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísima información académica, casos clínicos, tips de estudio, entre muchas otras cosas. No siendo más, comencemos. Empecemos entonces con lo que sería nuestra charla de bronquiolitis. Es un tema que de entrada puede parecer bastante curioso porque uno siempre ha escuchado que la bronquiolitis es en niños, que es el primer episodio sibilante de un menor de 2 años y que no existe por encima de los 2 años, pero resulta que esto es completamente falso, como vamos a mostrar ahora y como vamos a exponer a lo largo de este video. Existe la bronquiolitis en el adulto y de hecho existen muchísimos tipos de bronquiolitis en el adulto. Entonces las referencias que utilizamos son principalmente estas, las referencias se las dejo en la descripción del video igual para que las puedan descargar. Entonces el contenido que vamos a abordar es la definición, luego hablaremos de la clasificación, la presentación clínica, la presentación radiológica, posteriormente hablaremos específicamente de los tipos de bronquiolitis y finalmente hablaremos de etiologías específicas de bronquiolitis. Entonces, para recordar básicamente, recuerden que tenemos diversos segmentos a lo largo de nuestra vía respiratoria en términos de bronquios y bronquiolos. Tenemos lo que son los bronquios extrapulmonares, lo que sería un bronquio intrapulmonar, lo que sería un bronquiolo terminal, aquí otro bronquiolo respiratorio, aquí otro bronquiolo principal, en donde vamos a pasar de donde un bronquio está rodeado en parte de un cartílago a finalmente no tener nada de cartílago, posteriormente se va volviendo cada vez más como plegado para tener una mayor área superficial y finalmente en el bronquiolo respiratorio ya tenemos todo el espacio de unión con los acinos alveolares en donde se da como tal el intercambio gaseoso. Entonces a uno, o por lo menos a mí me enseñaron que la bronquiolitis no existía en los adultos porque los adultos no tienen bronquiolos. Y uno cuando pasa por histología pues sabe que eso es falso, todos tenemos bronquiolos. Entonces, por supuesto que puede haber bronquiolitis en el adulto y la bronquiolitis se refiere a la inflamación del bronquiolo principal o del bronquiolo terminal, no del bronquiolo respiratorio, porque cuando tenemos pus acá, esto ya hace parte, es de una consolidación como tal, una neumonía. Entonces es importante tener eso en consideración. Bronquiolitis va a ser entonces la inflamación de la vía terminal. ¿Cómo definimos un bronquiolo entonces? Es una vía aérea menor a 2 milímetros que no posee cartílago circundante. En términos de la definición de la bronquiolitis, como les decía, es una inflamación y o fibrosis de los bronquiolos y o los alvéolos, aunque normalmente es I, porque como les dije, cuando es solo alvéolos ya es ocupación alveolar más un proceso consolidativo, tipo neumonía. Cuando uno busca bronquiolitis, y alguna vez les ponen a leer bronquiolitis en el adulto en sus rotaciones o alguna vez en su vida, encontrar una clasificación que sea como consensuada, que todos la utilicen realmente es difícil. Existen varios tipos de clasificación. Tenemos clasificación histológica, clasificación radiológica, clasificación etiológica. Conforme a la histológica podemos hablar de una bronquiolitis celular, de una bronquiolitis proliferativa y de una bronquiolitis constrictiva. En términos radiológicos podemos hablar de una bronquiolitis que se caracteriza por engrosamiento bronquiolar y ocupación. Podemos hablar de una bronquiolitis que se caracteriza por inflamación bronquiolar y alveolar. Y tenemos otra que se caracteriza por estenosis bronquiolar. Y en términos etiológicos tenemos la bronquiolitis primaria y la bronquiolitis secundaria. Como les he mencionado, no existe un consenso, aunque quizá alguna de las que más se utilizan es lo que es la división en secundaria y primaria. En secundaria básicamente son todas las etiologías, como lo dice su nombre, que secundariamente llevan a una bronquiolitis, como las infecciones, como las neumonías por hipersensibilidad, como alteraciones relacionadas con el tabaquismo, como alteraciones relacionadas con tóxicos, aspiración difusa, inhalación de partículas, inducida por drogas, neoplasias, sarcoidosis.
Mientras que en la parte primaria o idiopática tenemos lo que es la criptogénica constrictiva, lo que es la panbronquiolitis difusa característica de los asiáticos, que hablaremos más adelante, entre muchas otras como neumonías organizativas crónicas, etc. Entonces, en términos radiológicos, quizás una de las más importantes porque la bronquiolitis a grandes rasgos finalmente termina siendo un diagnóstico o se inicia sospechando principalmente es por hallazgos radiológicos, no tanto por hallazgos clínicos y finalmente se suele confirmar por medios histopatológicos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación radiológica y hablamos de una bronquiolitis caracterizada por engrosamiento y ocupación, vamos a hablar de una bronquiolitis en la cual vamos a ver árbol engemación. Si no recuerdan qué es el árbol engemación, tranquilos, ya lo vamos a explicar, que básicamente es la ocupación del bronquiolo terminal y el alvéolo que se ve como un árbol engemación. Vamos a tener bronquiectasias, especialmente cuando los procesos ya son un poco más crónicos y usualmente van a estar en relación con un proceso infeccioso o con un proceso broncoaspirativo. La parte inflamatoria va a estar relacionada con la presencia de nódulos centrilobulillares. Recuerden que hablamos del lobulillo pulmonar. Si no recuerdan eso, tranquilos, ya lo vamos a hablar. Vamos a repasar esto del lobulillo pulmonar. Pero se caracteriza por presentar nódulos centrilobulillares y mucho vidrio esmerilado. Va a tener principalmente alteraciones de tipo respiratorio y neumonías por hipersensibilidad. Y la característica de la estenosis bronquiolar va a ser un paciente que tiene hiperlucidez, aunque esto sería más en RX de tórax, y ya cuando nos enfrentamos a lo que sería el TAC, acuérdense que hablamos es de una hipointensidad, es decir, que está más negrito, está lleno de aire y tiene algo muy característico que se llama el mosaico de atenuación. El mosaico de atenuación básicamente es que yo tengo un pulmón en el TAC que en inhalación lo veo todo oscuro, ¿sí? Lo veo hipodenso, qué pena con ustedes, dije que denso, lo veo hipodenso y resulta que cuando yo le tomo un corte en expiración, es decir, le digo al paciente bote todo el aire y ahí le tomo la imagen, ahora este pulmón va a tener como zonas en donde están repartidas hiperdensidades e hipodensidades. La razón por la cual ocurre esto es precisamente por atrapamiento aéreo. Recuerden que cuando nosotros inhalamos, fisiológicamente broncodilatamos y cuando nosotros exhalamos, fisiológicamente broncoconstreñimos. Cuando un paciente tiene inflamación y especialmente cuando está en estenosis bronquiolar, el paciente al broncoconstreñir cierra la vía aérea y entonces el aire no puede salir. Pero cuando él inhala, el bronco dilata, entonces el aire logra entrar. Entonces el aire entra, pero no logra hacer este paso hacia salir, por lo cual el aire se queda atrapado. Entonces en las zonas en donde se queda atrapado, el paciente exhala, queda hipodenso, pero en las zonas en las que sí logra salir el aire quedan hiperdensas. Y por eso se va a generar ese mosaico de atenuación, que ya les muestro la imagen para que vean cómo se ve. Aquí la característica es la bronquiolitis obliterante, que ya hablaremos de ella más adelante. La clasificación radiológica es inexacta, en general casi todas lo son, salvo la histopatológica, pero para que lo tengan en cuenta es una que se utiliza muchísimo para hacer, como les digo, por lo menos la sospecha diagnóstica de la bronquiolitis. En términos histológicos, la clasificación histológica hablamos de una bronquiolitis celular, en donde se va a caracterizar la bronquiolitis infecciosa, respiratoria, aspirativa y folicular, y la relacionada con hipersensibilidad. Tenemos la bronquiolitis proliferativa, que va a ser característica de la neumonía en organización, la neumonía criptogénica organizativa crónica, y a nivel constrictivo hablamos de la bronquiolitis obliterante. Esta es la más útil de todas. Evidentemente, a pesar de ser la más útil, es la más difícil porque pues requiere histología, requiere una biopsia, requiere la toma de una biopsia de alguna manera o por lo menos de alguna forma de toma de una muestra histopatológica. En términos de lo que es entonces la presentación clínica como tal de la bronquiolitis, va a ser muy variable dependiendo de la etiología, pero pues todos los pacientes van a tener sintomatología respiratoria, en algunos casos aguda, especialmente cuando es relacionada con infecciones, en otros casos crónica, especialmente cuando es relacionada con bronquiolitis primarias o con otro tipo de desórdenes más crónicos a nivel pulmonar, y en algunas ocasiones podemos evidenciar compromiso ventilatorio. El examen físico va a ser muy variable según la etiología. Puedo encontrar hallazgos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si es debido a una infección o puedo encontrar simplemente alteraciones a la auscultación dependiendo de la posible etiología. A fin de cuentas, todo lo que va a ocurrir en la bronquiolitis va a ser que unas zonas que son de baja resistencia por su gran área superficial
pasan a tener una alta resistencia y esto disminuye o dificulta el flujo aéreo. Es muy importante tener eso en consideración. Este sería como el resumen fisiopatológico de la bronquiolitis. Cuando hacemos entonces una aproximación radiológica, la podemos hacer a través de la radiografía de tórax o del TACAR. Me llegó el paciente con sintomatología respiratoria y le tomo su radiografía o le tomo su TACAR. A nivel de la radiografía, lo que puedo encontrar son opacidades nodulares como tipo infiltrados algodonosos, infiltrados alveolares, y voy a encontrar signos en muchas ocasiones de atrapamiento aéreo, que se caracterizan por hiperlucidez y por oligoemia. Recuerden que hiperlucidez quiere decir que el pulmón está muy negro y oligoemia quiere decir que no veo trama vascular en el pulmón. Si la alteración es crónica, es característico encontrar bronquiectasias, que recuerden que las puedo evidenciar a través del signo de la carrilera, el Rail Tram Track Sign, y también lo puedo encontrar a través del signo del anillo de sello. Y voy a encontrar alteraciones o patologías o alteraciones relacionadas con la patología de base. Importante tener eso en consideración. Cuando tomo un TACAR voy a encontrar árbol en gemación, especialmente cuando es, digamos, la etiología relacionada con infecciones. Puedo encontrar nódulos centrilobulillares, puedo encontrar vidrio esmerilado y puedo encontrar atrapamiento aéreo con zonas de hiperdensidad y mosaico de atenuación. Recuerden que normalmente cuando hacíamos la clasificación radiológica básicamente la partíamos aquí en estos tres grupos, pero como les dije esta no es muy útil porque suelen mezclarse entre ellas. Pero bueno, digamos que vemos compromiso como tal de la vía aérea final terminal pequeña y de la vía o de la parte alveolar como tal. Al TACAR entonces puedo encontrar signos directos o indirectos de esta afección bronquiolar. Los signos directos van a ser precisamente el árbol en gemación, los nódulos centrilobulillares con vidrio esmerilado y las bronquiolectasias, que básicamente son dilataciones de los bronquiolos, ya no de los bronquios, que serían las bronquiectasias, aunque también puedo encontrar evidentemente bronquiectasias. Y los signos indirectos básicamente van a ser los relacionados con que esta inflamación genere atrapamiento aéreo. Y el atrapamiento aéreo genera hiperlucidez, aunque recuerden que en el TAC estamos hablando de hipodensidades. Y puedo encontrar el mosaico de atenuación, que es precisamente esta evidencia del atrapamiento aéreo al comparar el corte en inhalación versus el corte en exhalación. Entonces repasemos un poquito de TACAR como les había dicho. Recuerden que en el TAC lo más importante a la hora de interpretarlo es reconocer que existe esta estructura que es el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional del pulmón. El lobulillo pulmonar secundario no debemos verlo naturalmente en un TAC normal, simplemente debemos saber que existe. Básicamente es una unidad funcional que se compone de 5 a 15 acinos alveolares y como les dije raramente es visible en el TAC. Cuando se ve me preocupo porque es algo patológico y las alteraciones que yo encuentro en el TAC las puedo clasificar conforme a este lobulillo pulmonar. Puedo clasificarlas como centrilobulillares, como perilobulillares, como mixtas, entre otras. Como vemos acá, nódulos aleatorios que están tanto centrilobulillares como periféricos, nódulos únicamente centrilobulillares que son los más característicos del vidrio esmerilado y nódulos perilinfáticos más relacionados con procesos linfoproliferativos, cosas por el estilo. Digamos que en términos de la bronquiolitis definitivamente esta va a ser la más importante, pero se pueden encontrar algunos de los otros dependientes de la etiología. Entonces lo que más vamos a ver es precisamente estas alteraciones tipo hiperdensidad en el TAC, que pueden ser o vidrio esmerilado, que se deben a un ocupamiento alveolar parcial, o consolidaciones debido a una ocupación alveolar total. Como tal, encontrar consolidaciones no es muy común. Lo más común es encontrar el vidrio esmerilado. O sea, no va a encontrar la hiperdensidad así que me tapa todo el pulmón, sino que va a encontrar el vidrio esmerilado, que es lo que estamos viendo acá. Esto es una zona de vidrio esmerilado. Esta es una zona de vidrio esmerilado y tengo otras zonas que están ya normales. Entonces, muy importante, como les digo, esto indica una ocupación alveolar parcial que me habla precisamente de esta inflamación de la vía aérea terminal. Esto es lo que conocemos como tal como el árbol en gemación. Como les dije, además de encontrar el vidrio esmerilado, lo otro característico en el TAC es precisamente este árbol en gemación. El árbol en gemación se conoce así porque se parece a este árbol en gemación y es la inflamación del bronquiolo con los acinos alveolares. Bronquiolo con los acinos alveolares. Bronquio y bronquiolo con los acinos alveolares. Entonces, esto es pura bronquiolitis. Ocupación de bronquiolos terminales y de alvéolos como tal. Y esto es lo que hablábamos del mosaico de atenuación. Fíjense cómo tenemos aquí un corte en inhalación y aquí tenemos un corte en exhalación. El paciente inhalado se ve normal, el pulmón. De pronto aquí hay algo de una línea hiperdensa
De resto no se ve nada adicional. Pero cuando le pido al paciente que exhale, fíjense cómo tengo zonas como esta en donde queda hipodenso y tengo zonas como esta en donde queda hiperdenso. Acá hipodenso, acá la baja, acá hiperdenso. Entonces ese es el mosaico de atenuación, que es lo que estamos viendo acá, que es lo que precisamente me habla del atrapamiento aéreo. Es lo más importante, esto es muy característico de bronquiolitis. Y aquí podemos ver cómo conforme al TACAR podemos pensar diversas patologías. Entonces, por ejemplo, si tengo un compromiso principalmente centrilobulillar más que todo sólido, es decir, una hiperdensidad tipo consolidación, puedo pensar en bronquiolitis infecciosa, bronquiolitis aspirativa, bronquiolitis folicular, panbronquiolitis difusa, bronquiolitis respiratoria por hipersensibilidad, idiopática difusa, entre otras. Cuando es centrilobulillar más de tipo de vidrio esmerilado, puedo pensar en la hipersensibilidad, en la respiratoria, en la folicular, pero no descarten, definitivamente no descarten las infecciosas. Cuando veo las alteraciones tipo árbol en gemación, lo que más voy a pensar es infección y aspiración. Cuando veo compromiso perilinfático, que no es común verlo, fíjense que lo que voy a pensar es en cosas ya fuera de la relación con la bronquiolitis, alteraciones linfangíticas, sarcoidosis, entre otras, y cuando veo alteratorios, nódulos aleatorios, perdón, va a ser más diseminación hematógena, infecciosa, neoplasia. Entonces fíjense que la bronquiolitis, como les mencioné, finalmente termina siendo signos o muestras de ocupación de esa vía aérea terminal y de ese alvéolo, principalmente a través de la consolidación del vidrio esmerilado y de nuestro árbol en gemación. Dicho todo esto, hablemos entonces de los tipos de bronquiolitis que podemos encontrar. Tenemos la bronquiolitis proliferativa, la bronquiolitis obliterante, folicular, respiratoria, difusa, aspirativa, infecciosa y otras. Este es un estudio epidemiológico en donde demostraron, digamos, en 193 pacientes cuáles eran los tipos más comunes de bronquiolitis y las bronquiolitis más comunes eran la bronquiolitis respiratoria, seguido de la bronquiolitis obliterativa, posteriormente la bronquiolitis constrictiva, luego la bronquiolitis crónica y finalmente la bronquiolitis folicular. Y fíjense los hallazgos radiológicos que teníamos. En la respiratoria había nódulos pulmonares, masas pulmonares y neumotórax. En la obliterativa había vidrio esmerilado, áreas de hiperdensidad. En la constrictiva había vidrio esmerilado, en la crónica había vidrio esmerilado y en la folicular había vidrio esmerilado y nódulos pulmonares. En fin, mucho vidrio esmerilado. Siempre recuerden, vidrio esmerilado, árbol en gemación, tenemos que pensar en afección bronquiolar. En términos como de las generalidades, podemos decir que en general hay una muy poca utilidad de la espirometría. El diagnóstico per se de las bronquiolitis, como les dije, va a ser histopatológico. Si bien la sospecho por hallazgos radiológicos, la confirmo de forma histopatológica. El manejo va a ser en gran mayoría de los casos con inmunosupresores, obviamente dependiendo de la etiología, si es infecciosa, pues infecciosa, y va a haber un beneficio de los macrólidos, especialmente en la panbronquiolitis difusa, que es una de las tipos de bronquiolitis primaria, característica de los asiáticos. Entonces hablemos inicialmente de la bronquiolitis proliferativa. La bronquiolitis proliferativa se debe a una proliferación polipoide o miofibroblástica intraluminal, es decir, como tal prolifera el epitelio del bronquiolo y eso es lo que lleva a la afección y al atrapamiento aéreo. Se pueden evidenciar histopatológicamente cuerpos de Mason y lo que va a ocurrir es que se ocluye como tal el lumen del bronquiolo debido a esta proliferación. Voy a presentar tos y disnea usualmente crónica, una afección alveolar secundaria y el paciente puede encontrar una neumonía organizativa criptogénica o no. ¿Qué voy a encontrar entonces en el TAC y en la radiografía de este paciente? Fíjense cómo en este paciente tenemos una neumonía organizativa en un paciente de 28 años que tuvo una historia de granulomatosis con poliangeitis. En la alteración, en la radiografía, perdón, póstero anterior, fíjense en cómo encontramos puras opacidades, principalmente alveolares, aunque también hay cierto infiltrado reticular lineal, son principalmente opacidades alveolares algodonosas con límites no muy bien definidos. Y fíjense cómo en el TAC encontramos lo que es el signo del halo invertido y también encontramos pues, principalmente alteraciones tipo hiperdensidades y consolidaciones que pueden estar en relación precisamente con esta bronquiolitis y con esta neumonía organizativa. Vemos virus esmerilado, halo invertido, nódulos peribroncovasculares característicos de la bronquiolitis proliferativa. Cuando hablamos de la bronquiolitis obliterante, estamos hablando de una compresión extrínseca. Ya no es un crecimiento intraluminal, sino que es un crecimiento extraluminal que me oprime el bronquiolo.
Esto se debe principalmente a una desregulación de la respuesta inmune y reparación de la vía aérea. Y básicamente esto es lo que veo. Vean todo este crecimiento y todo este tejido que ocurre alrededor del bronquiolo, que lo que hace es hacer una compresión extrínseca del mismo. Esta bronquiolitis obliterante puede ser primaria o secundaria, la secundaria siendo la más común, postinfecciosa, inhalatoria, debido a medicamentos, autoinmunes, síndrome de bronquiolitis obliterante, síndrome de Swyer-James-McLeod, entre otras. Y a nivel primaria va a ser pues criptogénica, una etiología desconocida como tal, pues idiopática. Pero muy común, recuerden esta postinfecciosa. Muy importante que recuerden esa y recuerden esta de autoinmunidad relacionadas en muchas ocasiones con vasculitis. En esta bronquiolitis obliterante, nuestro paciente va a presentar tos, va a presentar disnea, va a ser una instauración insidiosa con taquipnea, estertores y oscilancias a la auscultación. La tengo que considerar en los pacientes sin asma y EPOC, un paciente que tenga esta clínica y no tenga asma y EPOC. Y en el TACAR lo que voy a encontrar son signos principalmente de atrapamiento aéreo y el diagnóstico suele ser con biopsia pulmonar. Entonces, este es un paciente en el cual precisamente vemos el mosaico de atenuación. Corte en inhalación, corte en exhalación, fíjense como aquí el pulmón está normal y fíjense como aquí tengo el patrón en mosaico, zonas de atrapamiento aéreo y zonas que no tienen tanto atrapamiento aéreo. ¿Qué es característico encontrar una bronquiolitis obliterante o constrictiva? Básicamente va a ser el vidrio esmerilado, el mosaico y nódulos y masas en muchas ocasiones. En la radiografía también puedo encontrar este tipo de hallazgos. Fíjense cómo tengo unos infiltrados principalmente basales nodulares. Tengo acá también unos infiltrados, lo que serían perilimpáticos. Y aquí miramos en el TACAR también lo que sería precisamente estos signos de atrapamiento aéreo y signos de lo que sería puro vidrio esmerilado. Entonces siempre recordar esto. Vean que aquí incluso tenemos una bronquiectasia. Entonces todo eso sería sugestivo, una alteración tipo bronquiolitis obliterante. Cuando hablamos de bronquiolitis folicular, hablamos de folículos linfoides hiperplásicos con centros germinales. Básicamente se da una estimulación repetitiva de un antígeno con una expansión linfoide policlonal y tiene múltiples etiologías, principalmente autoinmunes, siendo el Sjögren la más importante de todas, pero también relacionada con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Se relaciona con inmunodeficiencias y con infecciones. Importante recordar esto de las inmunodeficiencias. Los pacientes con inmunodeficiencia común variable pueden relacionarse con este tipo de bronquiolitis y se pueden manifestar en un TAC con hallazgos precisamente de bronquiolitis folicular. Y esta va a ser quizá una de las más relacionadas con la parte del árbol en gemación. Fíjense cómo tenemos este pulmón lleno de puro árbol en gemación, puro árbol en gemación, puro árbol en gemación. Muy característico. Si tienen esto en un paciente con infecciones continuas a repetición, entre otras, consideren la posibilidad de que de pronto pueda tener algún grado de inmunosupresión y quien quita tenga una inmunodeficiencia común variable. Como dato curioso, a mí precisamente me hicieron revisar este tema de bronquiolitis porque tuvimos un paciente que se le diagnosticó finalmente una inmunodeficiencia común variable y llegó con un TAC muy similar a este. Se pensó que era una tuberculosis, se le hizo todos los estudios, todo negativo, GeneXpert negativo, y al final resultó que cuando veíamos en toda su historia previa, el paciente ya tenía un montón de infecciones y resultó que tenía una inmunodeficiencia común variable. En términos de bronquiolitis respiratoria, se relaciona con tabaquismo y lo que va a encontrar son principalmente macrófagos pigmentados en el lumen bronquiolar. Puede ser asintomática y puede ser sintomática. La asintomática va a tener cambios histopatológicos e imagenológicos sin evidencia clínica y la sintomática se va a caracterizar por una enfermedad intersticial, una EPIT básicamente. ¿Qué cosas puedo encontrar? Básicamente los hallazgos son variables. Puedo encontrar nódulos con vidrio esmerilado, nódulos y masas y neumotórax. Fíjense que esta no se relaciona tanto con lo que sería consolidaciones, con lo que sería árbol en gemación. Está un poco más relacionado con hallazgos propiamente de neumopatía, como neumotórax, nódulos, masas, entre otros. Cuando hablamos de neumonitis por hipersensibilidad, tenemos lo que es la alveolitis alérgica extrínseca, que si alguno recuerda por ahí, eso lo preguntan en el USMLE, si les preguntan pájaros, si un paciente con una historia de afecciones respiratorias crónicas, esto es lo que hay que pensar. La neumonitis por hipersensibilidad se divide en clúster 1 y en clúster 2. En la clúster 1 tenemos la aguda subaguda que se presenta con el queso de cabeza, que se caracteriza por nódulos centrilobrillares, vidrio esmerilado y mosaico de atenuación. Ya les muestro qué es eso. Y en el clúster 2 tenemos una subaguda crónica y básicamente es por fibrosis que presenta panalización con respeto de las bases pulmonares.
Este es el famoso queso de cabeza. Esto también se puede ver a múltiples otras etiologías, pero la neumonitis por hipersensibilidad es quizá una de las más preguntadas y eso genera una bronquiolitis también, para que lo tengan en cuenta. Tenemos también la panbronquiolitis difusa, que básicamente no se conoce per se su etiología, es una de las formas primarias idiopáticas, se presenta principalmente en asiáticos y la inflamación, digamos, va a ser bronquiolar con compromiso de senos paranasales, muy similar a lo que sería como un compromiso tipo Wegener, granulomatosis con poliangeitis. Tiene una mortalidad del 50% si no se maneja y su manejo es con macrólidos y las características histopatológicas es una inflamación linfoplasmática en bronquiolos, compromiso de todas las capas bronquiolares y células espumosas en el intersticio alveolar. En términos radiológicos, básicamente puedo encontrar cualquier compromiso relacionado con bronquiolitis, nódulos, masas, virus esmerilado, árbol en gemación, pero lo más característico es que afecta todo el pulmón. Por eso se llama panbronquiolitis difusa. Pasamos a lo que sería la bronquiolitis aspirativa, en donde tenemos básicamente la bronquiolitis de una broncoaspiración frecuente que se debe precisamente a esta inflamación que ocurre por todos los episodios broncoaspirativos. Voy a encontrar un engrosamiento bronquial, puede incluso encontrar inflamación tipo granulomatosa y se va a presentar con tos, disnea y neumonías aspirativas a repetición en un paciente que tiene factores de riesgo de broncoaspiración. Lo que va a encontrar entonces pues puede ser diversas etiologías, en este caso es un paciente con una esofagitis severa por un reflujo y el paciente tiene múltiples neumonías a repetición y aquí lo que encontramos son hallazgos, fíjense, de vidrio esmerilado, entonces para tener esto en consideración y también encuentro algo de árbol en gemación. Entonces, bronquiolitis sería algo que podría pensar aquí. La bronquiolitis aguda es algo de niños, esta sí es la bronquiolitis que nos enseñaron siempre en el pregrado, aunque también se puede encontrar en adultos, por etiologías bacterianas como micoplasma, hemófilus y neumococos, etiologías virales como influenza, inhalaciones tóxicas, no olvidar acá lo que es el vaping, muy importante tenerlo en cuenta, y esta también pues digamos puede evolucionar a lo que sería una bronquiolitis crónica o puede ser de una infección crónica como micobacterias como la tuberculosis y pseudomonas. Entonces, esto es lo que podría encontrar en una bronquiolitis aguda. Fíjense esta cantidad de nódulos centrilobulillares, este paciente con cavitaciones, muy probablemente en este caso una tuberculosis. Y fíjense todo este compromiso de vía aérea pequeña que tengo algo de alborengemación acá y tengo mucho nódulo centrilobulillar. Entonces, esto es el agudo, puro árbol en gemación difuso. Y aquí en lo crónico tengo árbol en gemación con cambios crónicos. Lo que les decía, tengo unas bronquiectasias, tengo unas cavitaciones, entre otras. Otras bronquiolitis que existen, bronquiolitis por hipersensibilidad relacionada con asma, aspergilosis broncopulmonar, granulomatosis, neumonía eosinofílica, granulomatosis con poliangitis eosinofílica, también conocido como Churg-Strauss, y puedo encontrar relacionado con el tabaquismo como el EPOC, la histocitosis de células de Langerhans, puedo encontrar bronquiolitis relacionada con inhalación y neoplasias, en inhalación una presentación variable de disnea incluso hasta un SDRA, exposiciones laborales, neoplasias usualmente es por afección directa o por alteración paraneoplásica, y en las primarias existen muchas otras, como la hiperplasia neuroendocrina, la artritis reumatoide, el lupus, el Sjögren, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Existen también muchas drogas que pueden causar bronquiolitis relacionadas principalmente con lo que sería la neumonía organizativa relacionada con bronquiolitis obliterante. Entonces, siempre recordar como la sulfasalacina, la penicillamina, el busulfán, algunos antimicrobianos como la nitrofurantoína pueden generar este tipo de alteraciones. Ahí les dejo la tabla para que la tengan en cuenta. La forma quizá más útil de resumir esto sería entonces esta tabla que tenemos acá, en donde tenemos los tipos de bronquiolitis, las características clínicas, las características radiológicas y las características histopatológicas. Esto resume básicamente lo que ha sido la charla y sería como lo más importante a considerar. Entonces hablemos en primer lugar de la bronquiolitis obliterante. En la bronquiolitis obliterante usualmente está relacionada con enfermedades autoinmunes, con alteraciones de inhalación y aquí también dice que con alteraciones debidas a rechazo como tal de un trasplante. ¿Qué voy a encontrar en el TAC? Puros hallazgos de atrapamiento aéreo, engrosamiento bronquial y bronquiectasias cuando es crónica. Y a nivel histopatológico lo característico es que la compresión es extrínseca por un proceso fibroinflamatorio. No olviden eso, ¿cierto? Puro mosaico en atenuación, eh, para no olvidar. La bronquiolitis folicular va a estar en relación con enfermedades autoinmunes
con alteraciones de inmunodeficiencia como la inmunodeficiencia común variable, aunque también con el VIH-Sida y con infecciones recurrentes. Y lo que va a encontrar en el TAC va a ser puros nódulos centrilobulillares bilaterales, mucho vidrio esmerilado, aunque también puede haber consolidaciones, pero lo más característico es vidrio esmerilado y puedo encontrar mucho árbol en gemación. No tiene tanto atrapamiento aéreo como la bronquiolitis obliterante. Y lo que va a encontrar a nivel histopatológico es pura hiperplasia linfoide. La bronquiolitis respiratoria va a ser la más relacionada con el tabaquismo y lo que va a encontrar en el TAC va a ser puros nódulos centrilobulillares acompañados de vidrio esmerilado. Puedo encontrar también hallazgos de árbol en gemación y más o menos atrapamiento aéreo. Esta se caracteriza más por la parte de los nódulos centrilobulillares y a nivel histopatológico va a encontrar macrófagos pigmentados en el lumen respiratorio. La bronquiolitis aguda, usualmente en niños, infantes debido a infecciones virales, pero también se puede ver en adultos por aspiraciones, alteraciones tóxicas, inhalaciones y otro tipo de infecciones. Voy a encontrar alteraciones centrilobulillares y árbol en gemación a nivel crónico y a nivel agudo. Y recuerden que a nivel crónico ya puedo encontrar bronquiectasias, cavitaciones si es debido a una tuberculosis, entre muchas otras. A nivel histopatológico, pues no siempre se obtiene, pero si se obtiene puedo encontrar pues una inflamación como tal de los bronquiolos asociados a necrosis epitelial. Finalmente, en la bronquiolitis difusa con aspiración, tenemos lo que es pues, relacionado a alteraciones aspirativas como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones neurológicas, entre otras. Y lo que voy a encontrar en este paciente también son nódulos centrilobulillares, también voy a encontrar algo de árbol en gemación, predominio de lóbulos inferiores por la broncoaspiración, entonces es muy importante encontrar esto. Y a nivel histopatológico lo que voy a encontrar es una inflamación mural crónica y digamos reacciona a lo que sería cuerpo extraño. Muy importante, en la panbronquiolitis difusa, que sería la última que hablaríamos en este resumen, básicamente son asiáticos que tienen sinusitis, compromiso de senos paranasales y que tienen por todo lado en el pulmón nódulos centrilobulillares, árbol en gemación y a medida que progresa van a encontrar también bronquiectasias y lo que van a encontrar son células espumosas en el espacio peribronquiolar. Entonces fíjense cómo son varios tipos de bronquiolitis, múltiples etiologías. Es una charla para que sepan que existe la bronquiolitis, que nos suena a una locura que realmente pueda existir bronquiolitis en los adultos y de hecho fíjense la gran cantidad de tipo de bronquiolitis que hay. Espero que la charla les haya gustado, que haya sido de utilidad, un tema quizá no tan taquillero, pero muy importante en la práctica clínica. Entonces, nada, recuerden que cualquier duda que tengan la dejen en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.